Dos miradas se cruzan al pasar, curiosidad que no puede esperar. Entre risas y preguntas, todo va a comenzar. Dos curiosos se ven cruzar, quién sabe qué va a suceder. Café y misterios, todo puede ser. Hoy nos metemos con una de esas preguntas clásicas, ¿no? De esas que te surgen mirando el mar. ¿Por qué? ¿Por qué es salado? Sí, parece simple, pero la verdad es que tiene su miga científica. Tenemos fuentes que nos llevan desde ideas antiguas hasta la geoquímica más moderna. Buenísimo. Entonces vamos a explorar eso, ¿no? Entender de dónde viene esa sal, por qué varía y, bueno, qué impacto tiene todo esto. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la salinidad? Pues la salinidad es básicamente la cantidad de sales disueltas que hay en el agua. El promedio en los océanos es más o menos 35 gramos por litro. 35 gramos. Sí, un 3.5%. Y la sal que más abunda, pero por mucho, es el cloruro de sodio, o sea, la sal común, la de mesa. ¡Wow! 35 gramos. Comparado con un río que tiene menos de medio gramo, es una diferencia enorme. Con razón uno flota más fácil en el mar. O bueno, en algunos mares más que otros, supongo. Allá por 1715. Halley, el del cometa. Él mismo. Él pensó que la lluvia, al caer sobre la tierra, desgasta las rocas. Ah, la erosión. Eso, y que los ríos van llevando esas sales disueltas poquito a poquito hasta el mar. Y bueno, tenía parte de razón. Parte. O sea que falta algo en esa explicación. Claro. Hoy sabemos que hay otra fuente importantísima, el interior de la Tierra. Volcanes y eso. Exacto. La actividad volcánica, sobre todo la submarina, y las fuentes hidrotermales, esas chimeneas en el fondo del mar, liberan un montón de minerales y gases, incluyendo cloro y sodio, que son los componentes de la sal común. Salen de las rocas calientes del fondo marino. Entiendo. Y aquí entra el ciclo del agua, ¿no? Porque el sol calienta el océano, el agua se evapora. Pero solo el agua pura, el H2O. Claro, las sales se quedan. Y luego esa agua vuelve como lluvia, que es dulce, mientras las sales se van acumulando en el mar. Precisamente. Y esto lleva pasando millones y millones de años. Por eso se ha concentrado tanto. Aunque también hay procesos que quitan sales, pero digamos que la entrada es mayor o los elementos como el sodio y el cloro se quedan disueltos muchísimo tiempo. Entonces, ese 3.5% de promedio, ¿es igual en todos los océanos y mares? No, ¿qué va? Varía bastante. ¿Ah, sí? ¿De qué depende? Principalmente del balance entre cuánta agua se evapora y cuánta agua dulce llega, ya sea por lluvia o por ríos. A ver, un ejemplo. Pues mira, en zonas muy cálidas y secas donde se evapora muchísima agua, como el Mar Rojo, Ajá. La salinidad sube bastante. Puede llegar a 40 gramos por litro, o sea, 4%. Y al revés, me imagino. ¿Cerca de donde desembocan ríos gigantescos o en mares más cerrados? Justo. El Mar Báltico, por ejemplo, recibe muchísima agua dulce de ríos y no está muy conectado al Atlántico. Claro. Ahí la salinidad es súper baja. A veces son unos 6 o 7 gramos por litro. Imagínate la diferencia. Tremendo. Y también afecta el hielo, ¿verdad? Sí, el hielo marino es curioso. Cuando el agua de mar se congela, expulsa la mayor parte de la sal. O sea, el hielo es más dulce. Relativamente sí. Y el agua que queda alrededor se vuelve más salada. Luego, cuando ese hielo se derrite en verano, pues aporta agua dulce y baja la salinidad localmente. Hablando de extremos está el Mar Muerto, que eso es otro nivel, ¿no? Más del 30%, creo. Sí, más de 300 gramos por litro. Eso ya es una salmuera prácticamente. Pero incluso entre los grandes océanos, como el Atlántico y el Pacífico, me suena que hay diferencias. ¿Por qué? Si están conectados. Muy buena observación. Ahí entra la geografía a lo grande. Piensa en las cordilleras de América, las Rocosas y los Andes. Ok. Actúan como una barrera gigante. La humedad que viene del Pacífico choca con ellas, llueve o nieva sobre el continente. ¿Y esa agua vuelve al Pacífico por los ríos? Mayormente sí. En cambio, el Atlántico también pierde agua por evaporación,
pero no recibe tanta devolución de agua dulce desde América porque la barrera montañosa la frena al oeste. Ah, mira. O sea que las montañas indirectamente hacen al Atlántico un poquito más salado que el Pacífico. ¡Qué loco! Exacto. El resultado neto es que el Atlántico concentra un poco más sus sales. Y estas diferencias de salinidad, junto con la temperatura del agua, ¿qué efectos tienen en el océano? Son cruciales. Cambian la densidad del agua. El agua más fría y más salada es más densa, más pesada. Y se hunde, ¿no? Eso es. Y esas diferencias de densidad son las que mueven las grandes corrientes oceánicas profundas. La famosa circulación termohalina. ¿La cinta transportadora global que mueve calor por todo el planeta? Esa misma. Sin diferencias de salinidad y temperatura, no funcionaría igual. Además, la sal hace que el agua se congele a menor temperatura, ¿verdad? No a 0 grados. Correcto. El agua de mar se congela más cerca de los -2 grados Celsius, algo fundamental para la vida marina en zonas frías y para la formación de hielo. Fascinante. ¿Y cómo se mide hoy en día con precisión? Ya no será como Halley probando el agua, supongo. No. Hoy usamos sobre todo la conductividad eléctrica. ¿La electricidad? Sí, cuantas más sales disueltas, que son iones, partículas con carga eléctrica, mejor conduce la electricidad del agua. Se mide con aparatos llamados salinómetros y se expresa en PSU, unidades prácticas de salinidad. Más moderno, claro. Sí, mucho más práctico y estandarizado que los métodos antiguos, como los del conde Marsili en el siglo XVII, que medía la densidad con balanzas especiales. Bueno, creo que hicimos un buen recorrido. Resumiendo rápido. La sal viene de las rocas en tierra y del fondo del mar. El sol y el ciclo del agua la concentran. No es igual en todos lados por el clima y la geografía. Y todo esto mueve las corrientes y afecta la vida. Exactamente. Y si quieres una reflexión final, piensa que esta salinidad está súper conectada con cómo el océano absorbe CO2 y regula el clima global. Claro. Entonces, con todo el cambio climático, el aumento de temperatura, el deshielo de los polos, ¿cómo afectará eso a la salinidad? ¿Y cómo alterará eso, a su vez, el papel del océano en el clima del futuro? Una pregunta clave sin duda. Nos deja pensando. Bueno, con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Esperamos que lo hayan encontrado tan interesante como nosotros. Hasta la próxima. Dos curiosos en el café, charlas que nunca se ven, historias vuelan al revés. Hasta la próxima vez.